¿Cómo te lo estás pasando? Lo estoy pasando súper bien, estoy disfrutando muchísimo de la FIL de Guadalajara, de vosotros, de la comida, de los libros, me siento bendecida, estoy muy, muy, muy contenta. Nos da mucho gusto escuchar eso. Te voy a hacer algunas preguntas referente a tu libro, Muy Placeres bien, Mortales. vale, Así que vamos a empezar. vale. ¿De dónde salió la necesidad o la idea de hacer una novela histórica y por qué específicamente esta historia? Pues fue curioso, un poco hasta raro. Yo estaba en Instagram y estaba pasando story y de repente me salió la imagen de un juego en el Ujú. que aparecían dos chicas con un hanfu chino, como que entraban en el Palacio Imperial para conquistar al emperador, ¿no? Entonces se me quedó esa imagen en la cabeza, pasó tiempo, no se me borraba, investigué cuál era el juego y me di cuenta que era un juego sobre una concubina como que tenía que escalar posiciones hasta conseguir, ¿no? Bueno, estar con el emperador. Y claro, me di cuenta que era un mundo que Ujú. por lo menos de mi país no se trataba, que era como nadie había escrito historias sobre ellos, digo, por lo menos nacionales, escritores nacionales, y era como, esto es un tesoro escondido, que tiene muchísimas historias, tiene temas muy parecidos, pero a veces distintos a los nuestros, digo, hay que explotarlos. Sí, Y fue un poco por eso, realmente fue por eso, porque a la hora de ponerme a investigar encontré tantas cosas interesantes, tantos detalles, tantas vidas que nosotros no conocíamos, que fue como, esto hay que sacarlo a la luz de alguna manera. claro. ¿Y cómo fue ese proceso de investigación? Me cuentas que un día estabas scrolleando en Sí, Instagram, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició? pues claro, yo algo sabía, ¿vale? De Ujú. la historia china, porque a mi madre siempre le ha fascinado Asia, especialmente China. Yo siempre he sido más, he tirado más para Japón, pero ella siempre ha tirado más para China y para la Ujú. India. Entonces, sí sabía algo, alguna película había visto, algún libro hacía mucho tiempo había leído, entonces sabía un poco dónde buscar. Entonces empecé a buscar información sobre las dinastías Ming y Ujú. Qing específicamente. Y luego, sobre todo, encontré un libro, bueno, dos realmente, creo que era, no me acuerdo si era Kate Ledger, que narraba la vida de todas las concubinas, emperatrices y emperatrices viudas de forma muy resumida durante toda la historia de Asia. Y estuvo muy bien, o sea, fue muy interesante porque veías pues las vidas que tenían ellas y todo lo que sufrían y todas las barbaridades que hacían para salir adelante. Entonces, leyendo ese libro me di cuenta que luego de que más iba a encontrar información iba a ser de Sisi, Ujú. finalmente, entonces ya me centré en Sisi y leí tanto libros de ficción, ¿no? Sobre su vida como libros de historia. Aparte, pues, en YouTube hay muchos canales dedicados a la historia china y luego pues me compré también algún compendio grande en el que se detallase bien todo lo ocurrido durante la dinastía Ming y Qing, que son las dos dinastías de las que me nutrí para, bueno, para la parte china, por así decirlo, de la historia, Ajá. porque luego también utilicé parte de la dinastía Joseon de Corea, parte del periodo de Japón y parte de la dinastía Le de Vietnam. Ok. Supongo que fue muy impactante para ti descubrir todo esto, digamos que como un choque cultural, ¿no? Sí, no, porque luego al final, yo creo que al fin nos parecemos mucho Ujú. y yo creo que también cuando, claro, de cortes europeas occidentales las conozco más, pero al final creo que todos en circunstancias tan complicadas como se vivían, hacemos barbaridades para sobrevivir. Claro. Entonces en ese sentido no me sentí yo tan, no noté tanto el choque cultural, pero fue más decir, qué pena que no se haya hablado más de estas mujeres, ni no se haya contado su verdad o sus historias, Ujú. porque tenemos muchas historias de Ana Bolena, por ejemplo, pero no teníamos muchas de Cici, entonces era como, hay que hablar de ellas, es que su vida es súper interesante. Sí, claro. A lo largo de la historia, vemos cómo Sishin atraviesa grandes desafíos. ¿Hubo algún momento en la escritura donde te encontraste particularmente conectada con su lucha o emociones? Yo creo que durante toda la historia, desde que empecé, desde que se narra al principio que es una niña, me sentí muy, muy, muy unida a ella, aunque luego tenemos personalidades muy distintas, pero sí es Ujú. verdad que me sentí muy unida y fluyó todo muy bien. Igual que Sishi fue creciendo, fue tirando a veces hacia la luz, a veces hacia la oscuridad, a mí me ocurrió un poquito con ella lo mismo. Así que no hubo ningún momento que me sintiera apartada. Al contrario, conforme iba pasando el tiempo, Ujú. me veía cada vez más reflejada en ella y me sentía más unida a ella.
En varios momentos de la historia, el poder y la ambición se muestran como fuerzas destructivas. ¿Qué mensaje intentaste transmitir sobre estos temas a través de los personajes y sus decisiones? Pues yo lo que traté por lo menos de transmitir es que por mucho poder que alguien tenga, o un imperio, o una organización, yo sé que en el mundo real a veces las cosas no funcionan así, pero por lo menos me gustaría pensar o quiero hacer que en mi libro, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, pero tú eres capaz de derribar imperios, ¿no? Eres capaz de derribar, no porque aquí se derribe un imperio, Sí. pero sí puedes derribar algo que consideras superior a ti o mayor a ti o que tiene un poder superior. Yo creo que somos capaces y por eso la historia da tantos giros y da tantos cambios y ocurre muchas veces lo que ocurre porque creo que tenemos un poder que no sabemos que tenemos y, y no lo utilizamos. Entonces sí, creo que es un poco la muestra de cómo puedes comenzar de una posición muy pequeña y puedes crecer mucho, mucho, mucho. Y es algo que sucede en la vida misma, ¿no? De cualquier ser humano. A veces, yo creo que muchas veces que por desgracia el poder es el poder y es el que manda y es muy complicado luchar contra él, pero sí creo que hay algunos que lo consiguen. Entonces, me gustaría darle voz a esas personas anónimas que lo consiguen dentro de mis libros. Por último, el final de Placeres Mortales ha dejado a muchos lectores sorprendidos. ¿Cómo planeaste ese desenlace y qué aspectos de la trama te ayudaron a llevar la historia hacia ese final tan impactante? Pues, claro, no puedo contar bien qué pasa, porque si no sería el spoiler del siglo. Pero tenía dos alternativas: ser como muy mala y dejar el final que deja al final, o bien ser un poquito menos mala y tener como un poco de misericordia con cierto personaje. Pero es verdad que conforme iba avanzando la trama, yo dije, es que no puedo, o sea, no puedo ser misericordiosa, porque luego creo que el mundo no lo es muchas veces con nosotras y digo, no, o sea, la historia debe terminar así. Así que fue, ya te digo, fue la propia historia la que me fue llevando. Me lo planteé mucho, de hecho al principio cuando empecé a escribirla tenía pensado ser el menos mala, Ajá. ser más buena, tener un poquito de piedad con ese personaje, pero es que ya te digo, iban pasando cosas, iba escribiendo y yo decía, no sería un final justo para Sishi, tiene que terminar de la otra forma. Y al final, pues, fui muy mala, lo siento. ¿Te arrepientes? No, nada, nada. Eso como Sishi hay un momento que como que se pregunta si todo lo que hace vale la pena y ella dice sí, así que yo pienso lo mismo. Sí, ha valido la pena y estoy súper contenta y muy orgullosa al final. Ok, pues muchísimas gracias A ti, por muchas habernos respondido estas preguntas y por habernos acompañado en la entrevista. ¿Algo que le quieras decir a tus lectores? Pues muchas gracias de verdad por cómo me habéis recibido en México. Ha sido un placer enorme. No me he ido todavía, ya estoy deseando volver. Ojalá que sea pronto. Y nada, os invito a leeros Placeres Mortales o algunos de otros mis libros. Y estamos en contacto, que los libros nos unan siempre. Nos vemos hasta la próxima y muchas Gracias.